Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Sí. Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros, por supuesto, en esta mañana, saludándole a usted que nos acompaña en todo Sinaloa. Saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues el día de ayer estuvo aquí en Sinaloa el titular del Infonavit, en la entidad, y en nuestro país, y se acordaron varios temas, Javier, Milton, Francisco, interesantes. Número uno, llamó la atención que dijo que Infonavit ya no está embargando viviendas, que todavía hay algunos pues procesos, ¿no?, que vienen de años atrás por parte de los despachos o de las empresas de alguna manera que se dedican a ello, las de cobranza, pero que en esta administración pues se eliminó ya el tema de embargos de viviendas de Infonavit, un problema que se causó un conflicto social severo en los últimos años. Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, señaló que Infonavit ha dejado de interponer las demandas de desalojo con el fin de respetar el patrimonio de las familias. Invitó a quienes tengan un problema de este tipo a visitar sus oficinas. Dice que quienes sacaron su casa por medio de Infonavit y que aún siguen siendo embargadas es porque hasta noviembre del 2018 la institución vendía sus carteras a terceras y son ellos quienes ejecutaron estas acciones. Invitó a las familias que estén atravesando este proceso a acercarse al módulo más cercano. Se convirtió en un verdadero negocio para muchos despachos de cobranza y para muchas inmobiliarias quitar estas viviendas. Y muchas de ellas pues también terminaron abandonadas, hay que decirlo, y hoy pues están invadidas. Ayer el gobernador Rubén Rochamoya le pedía al titular del Infonavit buscar un esquema para que estas familias que están invadiendo por necesidad algunas de estos patrimonios pues lleguen a un acuerdo con ellos para tener algún crédito. Javier, pero se convirtió en un verdadero problema social, porque muchos de estos despachos abusaron y antes de buscar un acuerdo lo que buscaban era quedarse con las viviendas. Bueno, hay que recordar que hay todavía un gran escándalo con este tema a nivel nacional y que incluso involucran a estados como Nayarit, Sinaloa, donde están involucrados abogados, juristas, notarios públicos, jueces y funcionarios de Infonavit, que incluso llegaron a despojar de viviendas a muchas personas con medidas un poco turbias, ¿no? Que incluso hubo escándalos y parece que sí hay personas todavía que están viviendo este litigio. Pero ha sido un problema bastante complicado y lo hemos visto desde el sexenio de Mario López Valdés, como un gran número de viviendas, incluso particulares, han sido invadidas. Y pareciera ser que hubo todo un movimiento de organizaciones para irse apoderando de estas viviendas que por diversas causas estaban abandonadas. Entonces el Infonavit, en el caso de Infonavit, parece que hay más de 6,000 casas en esta situación que fueron abandonadas y que siguen en litigios y que muchas de ellas, a muchas familias entraron a vivir en ellas y tienen ya bastantes años viviendo en ellas, y lo que se está planteando, y se lo planteó ayer el gobernador, lo que llamó la atención, es que dice que no les está pidiendo que procedan a los desalojos, como puede ser de acuerdo a la ley, sino que se busque un mecanismo que estas personas que están viviendo en estas viviendas, que todavía pertenecen a Infonavit, pues se queden con ellas y que haya un esquema de pago, o sea, de compra. No es una situación fácil que se va a poder hacer porque hay que recordar cómo funciona este organismo. El funcionario dijo que se va a analizar cómo pudiera darse este caso para ser aprovechadas estas viviendas, pero necesariamente primero van a tener que concluir todos los juicios que tienen, porque están en juicio la mayoría de ellas, y ver cómo se puede adjudicar y cómo se puede celebrar contratos de compra-venta, bajo qué sistema de crédito le van a dar el Infonavit, tendrá que ser con alguna institución bancaria, y a qué tiempo y a qué plazos, y sobre todo a qué costo le van a dar estas viviendas. También hizo un buen anuncio en el sentido de que se va
a congelar las cuentas de muchos usuarios que han ido incrementando Las mensualidades. las mensualidades y el costo de la vivienda, que con el paso del año va creando mayores plusvalías que en la vida real no la tiene. Bueno, es una buena medida. Y otro es el tema de los desplazados, que también se está haciendo el planteamiento que estas viviendas que pudieran recuperarse puedan ser adjudicadas. ¿Bajo qué contrato? Bueno, ¿bajo qué convenio? Pues esto se tendrá que ir estableciendo conforme esto pueda ser. No va a ser un tema fácil, pero yo creo que es una buena medida, ¿no? Sí yo creo que se tendría que investigar todas estas personas que han ocupado estas viviendas, si no fueron organizadas, porque también en su momento se dijo que había toda una organización para irse apoderando de viviendas que por diversas causas los derechohabientes o no las ocuparon o las abandonaron, no se sabe todavía por qué, porque en algunos casos se dice que las viviendas no estaban en las mejores condiciones, que no respondieron a los requisitos que se establecían, y muchos de ellos, los fraccionamientos, no tienen los servicios, que ese es otro problema. Así los es. servicios públicos. Sí, ese es otro gran problema, pero se ha convertido en un verdadero pues conflicto social en muchos de los casos, además de que pues en Sinaloa y en México, Milton, mucha gente pues no tiene acceso a la vivienda, vamos, ni siquiera a un terreno, ¿no? Y estamos viendo el tema del desplazamiento y demás. Sí, parte de las medidas del presidente en cuanto tomó posesión, el presidente López Obrador, fue la reestructura de los créditos de Infonavit, porque el Infonavit fue parte del discurso político del presidente. ¿Por qué? Primero, obtener el crédito. Segundo, la liberalización, o sea, el escoger qué vivienda, o si es un terreno, o si es para remodelación, que creo en el 2020 ya pasó la ley del Infonavit, que ya hicieron esas reformas. Pero el solo hecho de llegar al poder el presidente y en las primeras semanas hacer esa cuestión de reestructuración de deudas fue una despresurización social muy fuerte, y se sintió esa parte en los trabajadores. ¿Por qué? Porque de una manera u otra el Infonavit, que era pues una institución social de apoyo a los trabajadores, que los ideólogos de ese instituto, que fue don Jesús Silva Herzog, fue uno de los creadores del instituto en los 70s, pues era de una manera u otra generar vivienda para la base trabajadora. Okay. Y con facilidades y todo. Pero ¿qué pasó? De una manera u otra, los últimos gobiernos de los 90s para acá se fue haciendo como prácticamente una entidad financiera, en la cual pues prácticamente al trabajador casi pues lo querían sacar de la casa. ¿Por qué? Porque recordemos en el 2000 cuáles eran las grandes gestiones de los senadores o de los diputados federales. ¿Cuáles eran? El despojo que les querían hacer los despachos de cobranza. ¿Por qué? Porque recordemos en el norte cómo hubo todo un movimiento en Mochis, toda esa parte de Guasave, todo un movimiento de gente que se movilizó. ¿Por qué? Porque los despachos andaban con todo, pues, o sea, querían quitar las casas y que hoy paga y esto, y no dejaban ni vivir. Entonces, mucho de esa gestión fue hacia el Senado de la República, y pues como que quisieron pararlo un poco, pero no hubo medidas por parte de los presidentes de decir, vamos a hacer esta situación, vamos a despresurizar a la base trabajadora. No, al contrario, parecía que cóbrales más, ¿no? Llega López Obrador y dice, entiende esa parte. ¿Por qué? Porque recorrió el país y en todas las partes era la misma, el Infonavit. Cómo estaban cobre. Entonces no terminaban de pagar la deuda. Entonces llega, reestructuran la deuda, se tranquiliza esa parte, luego se viene la reforma, donde puedes escoger la casa que quieras, remodelar, o comprar terreno, y bueno, y ahorita viene el director de Infonavit, y aquí el gobernador le hace la solicitud, oye, hay tantas viviendas deshabitadas, pues vamos viendo. Es que son muchas. Son muchas, son 6,000, ¿no, Javier? 6,000, fíjate, y nada más de familias desplazadas son 2,000, pero de esas 2,000 no sabemos cuántas ya regresaron a su lugar de origen y cuántas sí están en la ciudad receptora, o sea, ya sea Mazatlán, Mochis, la parte de Villa Unión, Concordia. ¿Cómo se daría ahí una situación de entrega si es que el Infonavit dice, ok, vamos a dar la vivienda como una cuestión de prevención a esta situación de desplazamiento forzado?
¿Por qué? Porque también el presidente trae ese tema muy bien en la cabeza, y sobre todo el gobernador, ¿no? Porque Morena fue quien gestó la ley de desplazamiento forzado interno en Sinaloa en la legislatura pasada. Ley que a nivel federal no hay, ¿no? Nada más creo Oaxaca y Guerrero y Sinaloa tienen esa ley ahorita sobre atención y reparación a las víctimas de desplazamiento forzado interno. Francisco, tu punto de vista. Efectivamente, cuando nace el Infonavit, nace con un gran sentido social, eso no está a discusión. El problema es cómo evolucionó posteriormente. Si aquí en Culiacán buscamos el tamaño y la calidad de las casas, de las primeras que fueron construidas, pues verdaderamente eran muy bien, buena calidad, grandes terrenos. El problema es cuando empezó a merodear la corrupción entre autoridades de Infonavit y compañías constructoras, porque a la hora de repartir el moche, pues se aplicaba en la pésima calidad de las viviendas. Y así fue como se fue degenerando casas más pequeñas, o sea, sumamente pequeñas, casi sin espacio, y de una pésima calidad. Pero las primeras que se hicieron, eran de muy buena calidad, de muy buen tamaño, etc. Y parecía que sí la ibas a terminar de pagar. Después vino otro problema, ¿no? Que la gente dice, bueno, ¿cuándo voy a terminar yo de pagar Infonavit? Y cuando se vino la triste historia de que todo se iba a pagar acorde al incremento del salario mínimo, pues ahí fue donde también empezaron a perjudicar a la clase trabajadora y se perdió aquello en la burocracia, se perdió en la corrupción y pues se terminó con el sentido social para el cual había sido creado. Y vino el negocio. De hecho, si mal no recuerdo, uno de los hijos de Marta Sagún de Fox estuvo involucrado en ese negociazo de ir a comprar cartera vencida, es decir, casas ya prácticamente desocupadas, las compraban muy baratas, le pegaban una chaineada, una remodelada, y el negocio era totalmente redondo. Recién entró el presidente López Obrador a Palacio Nacional, pues brotó tu escándalo en el Infonavit, donde había estado de director Penchina, pero había otro más reciente que salía también raspado, el hoy gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y esto llevó a que se comprobara, por ejemplo, según el presidente lo denunció en una de sus mañaneras, el director del Infonavit ganaba como 700,000 pesos mensuales. 700,000 pesos mensuales. Y parece ser que se tuvieron que regresar varios miles de millones de pesos que se habían liquidado presuntamente de una manera irregular vía el cochupo. Entonces, así se fueron acabando todo este sistema del Infonavit. Y hubo gente que dijo, bueno, pues no puedo pagarla, o sea, por más lucha que le hago, no la pago. No alcanzaba, Pancho. Pues mejor ahí la dejo, ahí la abandono o algo, que es el panorama que estamos viviendo ahorita. Ojalá que este rescate de esas 6,000 viviendas llegue a buen puerto y pues quede en muy buenas manos, pero también hay que ver en qué condiciones le pueden entregar esa casa a una persona de escasos recursos, porque dijeras tú, están muy barato ahorita los insumos de pintura, de cemento, de varilla, no. Entonces, pero bueno, algo se tiene que hacer. Bueno, pues ojalá. Por lo pronto llama la atención, Francisco, Javier, Milton, que ya no se sigan embargando o quitando o desalojando estas familias. Se cometieron muchos abusos. A nosotros como medio de comunicación nos tocó atender muchos de estos casos, que las familias ya desesperadas no hallaban a quién acudir, acudían a los medios para exponer el momento inclusive del desalojo. Imagínate, en ocasiones con niños, con adultos mayores, etcétera. Fue un verdadero conflicto social. Mucha gente se hizo de la vista gorda. Hubo mucha corrupción de funcionarios de Infonavit, de funcionarios del Poder Judicial también, para permitir que estos despachos se enriquecieran. Y muchos de estos despachos pues les salió chirrión por el palito, porque después nadie quería estas propiedades y muchas de ellas se quedaron abandonadas. Pero muchos otros agarraban los remates a granel de cientos de viviendas y muy baratas, y luego pues las medio arreglaban y las revendían, haciendo verdaderas fortunas. Bueno, mucha corrupción también. Hay que recordar se permitió. Que el mayor escándalo que se dio fue en el 2018, fue en investigaciones que se abrieron
donde se descubrió que entre el 2013 y el 2018, en 3 estados de la República, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, se habían despojado mediante juicios mañosos a más de 300,000 familias de Infonavit que por diversas causas habían dejado de pagar sus viviendas y sin ningún tipo de notificación, pues se les fincaron juicios que nunca tuvieron conocimiento. Y bueno, ahí estaban involucrados desde 2 jueces que están sancionados, notarios públicos que se prestaron sobre todo a hacer algunas alteraciones. Muchos notarios son del estado de Nayarit y algunos de Coahuila, que es todo un escándalo que aún no concluye solamente en estos estados, pero después se supo que habían otras entidades federativas que la situación había sido similar. Habían hecho una especie de empresas con despachos donde se estaban apoderando de estas viviendas mediante mecanismos poco muy claros, en perjuicio de las familias, haciendo uno de los mejores negocios, quitando viviendas y después vendiéndolas a un precio mucho más atractivo. Y bueno, pues es lo que dice el Infonavit hoy nuevamente, que hoy nos están cancelando los créditos a las personas que por diversas causas dejan de pagar sus viviendas, algunas gentes que se han quedado, sobre todo que se han quedado sin trabajo y que no han podido ellos regularizar y hacer los convenios necesarios con el Infonavit para pagar. Hoy también se está diciendo pues que se van a prestar créditos para compra de terrenos, que ya no van a obligar a la gente a vivir en ciertos sectores donde se construyen estos conjuntos habitacionales. Hoy va la gente a escoger en qué zona desea. A los 2 años de que estés ejerciendo un crédito y hayas comprado el terreno, te pueden otorgar un nuevo crédito para edificar tu vivienda. Bueno, son nuevas medidas, esperemos ver que esto beneficie y también reactive también la construcción. Milton, ¿tus conclusiones? Sí, más o menos lo que se ha reestructurado es 1.7 millones de trabajadores han reestructurado su deuda y parte de los saldos, hay aproximadamente 600,000 departamentos en todo el país que pues no están abandonados. Para darnos una idea, según el censo del INEGI en 2020, en Sinaloa hay 840,000 viviendas. Nada más en el país hay 600,000 depas que están abandonados. Esto vendría siendo el 75% de las viviendas totales que hay en Sinaloa, ¿no? Para que se vea la dimensión más o menos de esta situación. De estos, solamente 100,000 se pueden recuperar por la cuestión legal. El resto puede ser porque fueron construidos en zonas de alto riesgo o porque por una situación ahí legal que les van a batallar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya irá diciendo el director de Infonavit si estas 6,000 viviendas, pues cuáles sí se pueden recuperar, cuáles se pueden dar a un costo módico a los trabajadores que están viviendo ahí y cuáles serían para desplazados. Y como bien comentaba Francisco, el tema de la rehabilitación de la vivienda. O sea, ¿cómo gobierno el Estado o el mismo Infonavit le diría, oye, pues, este es parte del crédito y esto es parte para la rehabilitación? Porque parece ser que sí hay esa facilidad, ¿no? Entonces, de una manera u otra, un gobierno social, con sentido social, donde logra de una manera u otra cambiar la ley para darle certidumbre e integridad patrimonial al trabajador, eso es un gobierno social. Nada de que, debes, paga esto, lo otro, no, que ya subió la plusvalía, que ahora métele más y no terminas de pagar. Eso, por eso no votó la gente, por eso se hartó la gente, por esa manera de tratar al ciudadano como un deudor y cada vez un deudor al cual su deuda como tienda de raya cada vez será más impagable. Entonces, este gobierno lo que está tratando es de reordenarle esa situación y generarle una cuestión patrimonial que se quede con algo la gente por tanto que trabajó. Entonces, ese sentido y esa parte que trae el presidente es muy buena y es muy loable. Francisco, ¿tus conclusiones? Y mira, y más loable es, Milton. Sí. Tú estás haciendo tu tesis o tu doctorado sobre sí. desplazados. Desplazamiento forzado, sí. Eso tiene que auxiliarse de manera permanente y urgente, pero lo mejor sería
evitar esos vacíos que se hace de autoridad Sí. en las zonas serranas, en las zonas Sí, sí, sí. salteñas, y pagan justos por pecadores, es decir, son las personas de mayor edad las que Sí. se ven obligados a salir de esas comunidades. ¿Tú quieres matar de tristeza a un matrimonio de la sierra, Sí. tercera edad? Sí. Sácalo de su entorno, Sí. ¿no? Hace algunos años estuve yo pernoctando en Surutato y me llamó la atención una vivienda, así hecha rústicamente de ladrillo, con un matrimonio de la tercera edad, pero observaba que prácticamente no platicaban, estaban serios, muy tristes, y le pregunté yo a la persona con la que llegué, ¿quiénes son ellos? Ellos son desplazados, me dijo, de acá de la parte alta del municipio de Sinaloa, Sí. pero no es su hábitat, o sea, están aquí entre los pinos y todo eso, pero pues ellos extrañan su tierra, su parcela, su familia, su entorno, y así se les ve triste prácticamente día y noche. Entonces, es inaudito de que haya esos vacíos de autoridad en muchas partes, o que los que ejercen la autoridad de facto en esas zonas sean tan abusivos y obliguen a las personas de la tercera edad que ningún daño les van a hacer a desplazarse hacia los valles. O sea, la gente que se crió en esos ranchos, en esas partes, si tú lo bajas a los valles, bueno, pues le va a dar Sí. todas las enfermedades y toda la tristeza. Por eso también urge programas, ¿no?, de prevención, no sé, de combatir la impunidad, para que en todas esas zonas donde hay esos vacíos de autoridad, pues se recupere, para que la gente viva como lo hacía antes, sin mayor problema, allá, en su zona, en su medio rural, en la sierra, etcétera, y no estar llenando los valles de desplazados tras desplazados. Pues así están las cosas en este tema. Por supuesto que es una buena noticia lo que ha ocurrido en el Infonavit. Por acá me dicen, hay muchas opiniones de la gente, por supuesto. Por acá me dice una persona del auditorio. Buenos días, yo tengo 15 años pagando un crédito de Infonavit. Debo lo mismo que me prestaron, dice. ¿O más? Le prestaron 100,000 pesos y a la fecha debo 100,000, dice. Nunca he dejado de pagar, dice. Algunos comentarios de la gente. En Culiacán tenemos una ciudad hueca en todo el sector centro, abandonado. En lugar de construir departamentos en zonas de fácil acceso y con transporte, mandan a las familias de escasos recursos lo más alejado, con los más altos costos de movilidad y con servicios precarios y de mala calidad, dice Guillermo Sánchez. Pues es que siempre nos hemos resistido al crecimiento, le llamaban vertical, ¿no? Aquí seguimos el lineal, pero tiene razón. César Rosales, muy lamentable que haya muchos desplazados del área de Tepuche. No se dice nada. Juan Antonio Bueno, Miller, saludos a la mesa. Yo fui víctima de querer despojarme de mi vivienda, hasta me ofrecían 60,000 pesos para que me saliera mientras conseguía dónde irme, pero para que les firmara. Gracias a Dios nunca les firmé y los juzgados están involucrados, dice. También Jesús Eduardo Lecona, ¿y de qué sirve el Infonavit? Que no quite casas y tampoco se puede hacer uno de un patrimonio porque las inmobiliarias tienen acaparadas las carteras. Del Infonavit por todos lados es una mafia y peor con una inmobiliaria porque todas las propiedades que venden son pésimas condiciones y con valores catastrales inferiores a 350,000 pesos, pero te las venden arriba de 550,000. Urge reestructurar la cuestión inmobiliaria. Uciel Domínguez, buenos días, señores de la mesa. Al paso del tiempo he escuchado mucho de los problemas de Infonavit. Uno es las compras y nunca terminas de pagar, y la otra son los famosos puntos que nunca completas para comprar una casa digna. También. Josaba Sánchez, si hay una ley que estipula que todos los fraccionamientos tendrían que dar calles con concreto hidráulico y puro asfalto de mala calidad. Ya se cambió la ley, Josaba, en Culiacán también, ¿eh? Ya por ley tienen que poner concreto hidráulico. En Los Mochis hace mucho que existe. Francisco Treviño manda saludos. Rubén Ríos dice, mi hermano tiene una casa de Infonavit 24 años, le prestaron 120,000 pesos, hoy en día debe 560,000. Alberto Pantoja dice, siguen haciendo casas de pésima calidad, hace 2 meses nos entregaron la casa, instalaciones muy malas aquí en La Cantera, Mazatlán. Saludos, Alberto, pues qué lamentable. Roberto Vélez, saludos. Amado León, José Luis de la Rosa, mi hija pagó Infonavit por más de 18 años, la deuda sigue impagable, ya no trabaja con seguro. Que puede hacer ahí. Puede hacer un convenio, José Luis, pago, y buscar una cuota fija. Sí hay opciones, pero tiene que pues hacer una tramitología que no es tan sencilla. Y José Galaviz felicita a Fátima Bryan por su cumpleaños.
de parte de sus hijos y su esposo. Claro que hay regalo, dice a Fátima Bryan, fuerte abrazo. Nos vamos, Javier, Sí, es 30 muchos segundos. problemas, ¿no? O sea, de la calidad de las construcciones, la ubicación de estos conjuntos habitacionales y también el esquema financiero se fue modificando con el paso del tiempo y que se fueron impagables los créditos hipotecarios que otorgó el Infonavit, y estamos escuchando casos que antes normalmente el crédito era 20 años y que si no lo pagabas en 20 años se cancelaba la deuda. Sin embargo, fue modificada la ley y hoy estamos viendo. Y en este caso, pues si hay investigaciones, efectivamente hay involucrados jueces en este gran negocio que se llevan estas tres entidades de la República, notarios públicos, abogados, corredores de bienes y raíces. Es todo un grupo que se formó para apoderarse de más de 300,000 viviendas con maniobras fraudulentas. Pues muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton. Dijera la gente, el Infamiavit, pues. Qué El canijo, Infamiavit, ¿ah? sí. Y volviendo al tema del desplazamiento forzado interno, Francisco, ¿te acuerdas de aquel señor que Denise Merker entrevistó en la serranía de Sinaloa? Dice, tan viejo y andar huyendo sin deberla, dice. Así es. Ese fue tan viejo y andar huyendo sin deberla. Entonces, ojalá se pueda conseguir vivienda y pueda haber vivienda para desplazados, pero para desplazados que ya se quedaron a vivir ahí. Sí. No para gente que se fue, se devolvió a su lugar y ya va a tener 2 viviendas, pues, porque le está quitando el derecho de vivienda a alguien que es desplazado y que se quedó en la ciudad receptora, ya sea Culiacán, Mazatlán o Mochis o Guasave. Pero bueno, bienvenida esta propuesta. Así las cosas. Gracias, Milton. Gracias, Luis. Francisco, 30 Del segundos. auditorio me dicen, comenten el aumento del 7% a los créditos de vivienda Fobiste a partir del 1 de febrero de este año, dice. Me consta, dice. O sea, es una persona que pues, está viviendo en carne propia, pues ese incremento del 7% de los créditos de vivienda Fobiste. La tasa bancaria subió. Efectivamente, entonces es el cuento de nunca acabar y la verdad, transitar por esta vida y cuando ya pasa los 35, 40 años, no tener vivienda propia, con toda la situación que hay ahorita, ya después se te dificulta más. Esa era la parte noble que tenía el Infonavit. Right. Bueno, después se fue haciendo malo, pero no por el usuario, sino por toda la bagatela de corrupción que privó en ese instituto. Y bueno, qué bueno que ya se le está metiendo orden en ese aspecto. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Y Monchi, dice Menchaca, Armando Menchaca Mendoza, que se le pasó por un día tu cumpleaños, ¿no? Pero que a nombre de los animalitos de la luz te manda felicitar y que sí te va a enviar regalo. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo lo dudo? Buenos días, Sinaloa. Sí, dijo que iba a mandar regalo. Tengo 3 noticias. He estado un poco en 2 partes aquí, revisando información que me hacen llegar algunos abogados de Culiacán. Salió un amparo a favor de Jesús Estrada Ferreiro. No lo entiendo muy bien el concepto, pero he estado entrando al Poder Judicial de la Federación. Es un amparo a favor o una suspensión para no destituirlo. Entiendo que en lo que se lleva a cabo todo el procedimiento de juicio político y demás en el Congreso del Estado, se le concede suspensión para el único efecto de que no se dicte la resolución definitiva en el procedimiento de instrucción de juicio político a que se refiere el artículo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hasta en tanto se notifica a las autoridades responsables de la resolución. Es un poco complejo, me dicen que en un par de horas se va a publicar más información al respecto. Estoy en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, después de muchos días obtiene una buena noticia el equipo jurídico de Jesús Estrada Ferreiro. Parece que como ciudadano solicitó este juicio porque parece que como autoridad no pueden solicitar este tipo de amparos. Vamos a profundizar en esto, será noticia a lo largo del día. La noticia número 2 es muy buena noticia. Policías municipales de Guasave localizaron a un menor de 13 años que estaba desaparecido. Esto en Guasave, me confirma Mauricio Valenzuela. Y la noticia número 3, pues ya tenemos abuelo en el grupo Vibra.
Nuestro oh, compañero Roque Mascareño Tata Roque. nos informa que ya nació su nieto, Roque Baltasar, por cierto. Tata Roque. Perdón, Jorge Baltasar. Jorge Mi papá Baltasar. es Jorge Sí. Martín. Saludos a Jorge, a Ana Karen y a toda la familia. Es Jorge Baltasar. Pues muchas felicidades, que era muy esperado este nieto por toda la familia. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor. Información. Editoriales. Reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz.